de Dori, porque es que esto ha sido una serie de casualidades para que al final hoy podamos estar todos y todas aquí, ¿no? Cuando Fran tiene esta iniciativa, lo comenta y empieza a hablar con comercios, que lo habla con Manuela, que es mi amiga de toda la vida, pues yo conozco a una que de estos temas entiende un poquillo, y entonces pues bueno, se pone en contacto y bueno, vamos, yo cuando me lo dijo Manuela, digo, hablé contigo, digo, me ha pedido el favor Manuela, y ya estoy yo allí. Y curiosamente, también las casualidades, verdad que la provincia de Cádiz está quedando, ¿no?, como una provincia muy prolífica en asociaciones y en celebración de orgullo, y eso yo creo que también da un poco pistas del carácter gaditano, ¿no?, de que nos gusta un poco también pues reivindicar y manifestarnos y hacernos visibles allá en todos los espacios. Y bueno, como somos los que somos y los poquitos que estamos en todos los sitios, pues el otro día coincidí con José, que coincidimos mucho en la grabación de... ¿Verdad? Antes de ayer, que fue... el viernes. El jueves, ¿verdad? Jueves. Y ya justo cuando nos íbamos, porque yo entré online, nos despedíamos, ¿qué tal? Y digo, pues nada, este fin de semana voy a Zara de los Atunes. Ay, no me diga tal, pues pásame la información. Y la verdad que me ha hecho mucha ilusión cuando os he visto aquí, porque... vamos, se lo he dicho, José, la verdad que en Cuerpos Periféricos tu labor también es fundamental, encima te dedicas a la educación y yo creo que podía también estar sentado, se lo he dicho, pero pero bueno, sé que ahora va a participar en el debate y me gusta, os agradezco que hayáis venido, que apoyéis la celebración de este orgullo de Zara de los Atunes, que bueno, también la enhorabuena al alcalde por la acogida y sobre todo por el apoyo, ¿no?, en momentos en el que desde otro sector de la política nos están dando tanta caña, como yo digo, y nos están, sobre todo está generando ese discurso de odio, ¿no?, y quieren eliminar, derogar derechos que nos ha costado tanto trabajo conseguir. Y bueno, y como comentaba, cuando me lo dijo Fran, me dice, mira, un poco pues hablaríamos, pues no sé, pues también del tema de la salud, he traído algunos materiales. Y una de las cosas que me recalcó es por el tema trans, ¿no?, de que había casos y tal, que le gustaría que se hablase de ese tema. Y me dice, yo creo que hable de disforia de género. Disforia de género. Y le digo, Fran, digo, como pongamos ese nombre en un cartel y le demos publicidad, digo, es que estaría aquí el colectivo trans impidiendo que se celebrase, ¿no? Entonces, pues, yo como psicóloga sí que es verdad que hay veces que lo trabajo y me da mucho coraje, pero es verdad que ahora se está luchando porque la ley trans para la despatologización de la transfobia, y entonces la disforia de género es una patología y las personas transexuales no tienen ningún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces un poquito la idea, digo, vamos a poner un nombre genérico, que por eso decíamos el tema de la diversidad de sexo genérica, y el colectivo LGTBIQAP+, por esa nomenclatura que utilizamos ahora. Y a raíz del otro día que estaba también cuando coincidí con José, digo, pues mira, qué mejor manera de partir del otro día que estuvimos en un programa hablando precisamente de la heteronormatividad, ¿no? De por qué tenemos que hablar de estos temas, por qué del colectivo LGTBI, porque hablamos de la heteronormatividad, que es esa presunción, como yo digo, esa presunción de que el mundo es heterosexual, de que todo lo heterosexual, que el modelo heterosexual es el válido, y que las relaciones que se dan entre hombres y mujeres pues son entre hombres y mujeres, no se pueden dar de ninguna otra manera. Entonces, a partir de ahí, claro, existe lo que a mí me gusta, bueno, y que mucha gente le llamamos esa presunción de heterosexualidad. Tú eres heterosexual hasta que demuestras lo contrario. Me comentaba Manuela, y yo lo he hablado esto con muchas personas, ¿no?, que por qué muchas veces las personas pues del colectivo tenemos que decir si somos gays, si somos lesbianas, si somos trans, si somos de alguna manera, que no tenemos por qué decirlo, ¿no?, que forma parte de nuestra intimidad. Y entonces yo ahí digo, no, no, forma parte de mi intimidad las relaciones o las prácticas sexuales que yo pueda tener con mi pareja, al igual que las de todo el mundo. Pero cuando mi relación amorosa, sexoafectiva, además, con otra persona marca mi vida socialmente y mis derechos, entonces ya no estamos hablando de mi privacidad. Yo ya estoy reclamando unos derechos que no he tenido hasta hace muy poquito, simplemente por el hecho, en mi caso, de amar a una persona de mi mismo género, ¿no?, de mi mismo sexo.
Entonces yo creo de ahí la importancia, siempre respetando desde luego a las personas de visibilizarse o no en su espacio, pero nosotros, las personas que nos dedicamos al activismo, creemos que la visibilidad es una de las armas más potentes, ¿no? Porque no se puede reclamar derechos para un colectivo que en teoría no existe. Si aquí no estuviésemos hablando hoy de Zahara, pues, toda la gente que pueda haber aquí, del colectivo, pues entonces no sé si alguna dificultad, algún derecho, como me decías, de algunas personas trans, pues no podemos reclamarlo. Entonces de ahí la importancia esa de visibilizarnos, respetando siempre que las personas pueden hacerlo cuando quieran, pero no entremos en ese discurso fácil de decir, o por lo menos para mí equivocado, de decir que es una parte privada. Lo privado es las relaciones sexuales y las prácticas sexuales, pero tan privados son las mías como lo de cualquier persona hetero, como cualquier otro. Pero el poder casarme o no, el tener derecho a determinada asistencia sanitaria o no, y otros muchos derechos están vinculados a mi proyecto de vida y afectivo con una persona que en este caso, si era del mismo sexo, estaban vetados. Entonces las personas del colectivo hemos tenido que luchar mucho. Desde, bueno, ya se cumplió desde el 68, ¿no? Cuando las revueltas de Stonewall, que ahí sí que es verdad que le debemos el colectivo mucho a las personas transexuales, porque fueron las primeras que se levantaron y dijeron, ya está, hasta aquí hemos llegado, ya no aguantamos más. Luego el colectivo LGTB se convirtió en el movimiento gay y las echamos a un lado, parecía que como que molestaban. Pero bueno, ya han ido retomando su espacio y ahora pues afortunadamente yo creo que vamos de la mano, pero sí que es verdad que todavía es el colectivo de personas que están, digamos, más, como decía Dori, doblemente, yo diría más que doble, incluso más, ¿no? Discriminados porque todavía están con muchas carencias, sobre todo a nivel legal. Tenemos el problema de la ley trans que no termina de salir y ahora veremos un poco los matices del porqué. Hablamos de esa heteronormatividad y también tenemos que hablar de esa cis-heteronormatividad, que es, no sé si habéis escuchado el concepto de personas cis o personas trans. Cuando hablamos de cis, siempre es verdad que se acuña después porque era un poco, se hablaba de las personas trans y los otros, ¿quiénes eran? Eran los normales. Entonces eran los trans y los normales. Y cuando tú dices que lo otro es lo normal, es que lo que estás hablando, la otredad no es normal. Entonces se acuñó ese concepto cis, que son personas que, bueno, que normalmente pues tú, lo que tú sientes, ¿no? Tu identidad de género, lo que tú sientes con tu sexo o tu género asignado al nacer, que no tiene nada que ver, o tiene parte que ver, pero no tiene por qué coincidir con la genitalidad o con la corporalidad. Cuando coincide, pues se habla de personas cis, y si no coincide, pues son personas trans, ¿no? Entonces, volvemos a otra vez, ya no es que estemos en un sistema heteronormativo, sino que es cis heteronormativo. Se da por hecho, ¿no?, que todas las personas tienen que coincidir ese sexo asignado al nacer con lo que tú sientes que eres. Porque también esa idea muy equivocada es que tenemos que, mira, es que nos llegan a la asociación, es que mi hijo, ¿no?, ahora después a los 10 años ahora me ha dicho que quiere ser una niña. No es que el niño ahora quiere ser una niña, siempre se habrá sentido con un género que no correspondía al asignado al nacer y llega un momento en el que toma la decisión. Lo que pasa es que el niño hay veces que cuesta más verbalizarlo de otra manera, ¿no? Pero incluso cuando me lo dicen de personas adultas, no es que yo haya querido ser o es que ahora me quiero cambiar, es que siempre has sido y ahora has tenido a lo mejor pues el apoyo o incluso la valentía o llamémoslo como sea, de decir, pues ahora doy un paso adelante y yo lo que quiero es esto, ¿no? Y ya le vamos poniendo ese nombre. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta lo del sexo o el género asignado al nacer? Porque claro, también el sistema es muy... se centra mucho en la genitalidad. Nosotros, mi compañero Eduardo, que también trabaja mucho estos temas, que él es sexólogo, él habla más de la corporalidad, porque la genitalidad solo se centra en los genitales que vemos, ¿no? Pero hay mucho más parte del cuerpo. Pero bueno, es verdad que todos sabemos que eso es casi en el momento de nacer, te coge la personita, el bebecito, y el sistema médico abre las piernas y según lo que vea, decide. Si ve unos genitales externos y que acompaña, que coinciden pues con una hembra, dirá, pues ya le asigna el género mujer.
y presupone que tiene que ser una XX, que serían los cromosomas de una mujer. Y eso implicará que en el futuro pues se relacione amorosa y afectivamente y románticamente con un hombre y todo lo que es el sistema cis heteronormativo, ¿no? Hay veces también que ocurre porque nos creemos que el sistema, ¿no? Digamos la diversidad o el sistema en el que nos movemos es binario, o sea, nada más que hay hombres y mujeres y cuerpos masculinos o femeninos, y tampoco es así, existe la intersexualidad, que es mucho más normal y común de lo que nos imaginamos. Eduardo en su estudio, ¿verdad? Es que hizo un TFM, se buscó todos los datos, entonces la verdad que nos puso muy al día. Habla de que hay personas intersexuales en torno a un 1,7 o casi no llega al 2% de la población, que podemos pensar que es muy poco, pero que es la misma cantidad que pelirrojos y pelirrojas hay en el mundo. Y yo creo que aquí seguro que muchos de nosotros conocemos a algún pelirrojo y pelirroja. Pues seguro que conocemos a algún intersexual, aunque no lo sepamos. Porque claro, normalmente, nosotros, os voy a poner un caso, nosotros tenemos un caso en Jerez de una persona intersexual que nos llegó con 38 años, en el que encima se añadía una situación muy peculiar que, por mala suerte, en poco más de 2-3 años habían fallecido sus padres uno detrás de otro por temas médicos, ¿no? Y entonces pues ella siempre había tenido ciertos problemas hormonales y tal, no sé qué, y entonces pues cuando va una de las veces que va al médico le tienen que hacer unas pruebas específicas porque no sé qué, no le detectaban la problemática de dónde venía. ¿Y cuál es la sorpresa de esta compañera? Que tenía una relación con otra chica, se definía, ¿no? Su identidad era como una mujer lesbiana, y le descubren que es XY. Entonces para el SAS, esta chica es un hombre, pero para todo lo demás, toda su documentación y demás, es una mujer. El expediente inicial de ella sanitario se perdió, ella la intenta localizar y eso no sabe por dónde está, nos referimos al de su nacimiento y demás. Y han sido estos casos, desgraciadamente, que a día de hoy se está también abogando porque se prohíban estas mutilaciones que se hacen con las personas intersexuales al nacer, porque aunque no creemos que lo normal es que nazcan niños y niñas XX o XY con todas sus hormonas, gónadas, su pene, su vagina, su historia, muchas veces hay casos en el que hormonalmente o por otras cuestiones, pues el cuerpo se queda ni entre una cosa ni la otra. Es lo que antiguamente, aunque no es lo mismo, antiguamente le decían es hermafrodita, pero se utilizaba ese término, pero bueno, no es así, ¿no? ¿Qué pasaba? Que cuando nació una personita así, con unos genitales ni femeninos ni masculinos, o era como una especie de micropene, pero no estaba bien desarrollado, bueno, no sabía que era un problema, eso era un problema médico. No podía ser parte de la diversidad natural, ¿no? de las personas, era un problema médico. Entonces, claro, se iban a los padres y le decían, su bebé ha nacido con este problema, ¿usted qué quiere, un niño o una niña? Entonces, claro, los padres, imagínate, ¿no?, la situación, y le decían, pues bueno, normalmente es más fácil cortar que rehacer, y entonces pues lo que solían hacer era esas amputaciones y normalmente pues se quedaban con una niña, que es lo que le pasó a esta chica. Entonces imagínate, a los casi 40 años, por fin se ha dado cuenta de que ese sentimiento que siempre ha tenido dentro, que lo tenía oculto y que pensaba, por cómo la sociedad te educa, que ella lo que era una mujer, porque claro, le gustaban las mujeres, pues tendría que ser una mujer lesbiana, ¿no? Pero realmente pues era un hombre en un cuerpo que ella asume como suyo tal y como está, pero que por fin le pudo poner nombre a lo que le había pasado toda su vida, ¿no? Esa sensación de identidad, de no pensar, ¿no? De incongruencia, de eso que se habla de ese sexo asignado al nacer, y de cómo ella se sentía o te define, ¿no?, un poco de cara a la sociedad, con un componente más, que es la expresión de género, porque claro, una cosa es tu genitalidad, otra cosa es cómo tú te identificas, lo que tú sientes que eres, que eso empieza, la genitalidad, bueno, es cuando nace, la identidad de género, sexual y de género, se empieza a desarrollar a partir de los 3-4 años. Todo el mundo sabemos que los niños con esa edad, si le ve a un chiquillo, porque te digo yo, con una diadema rosa, le dice, ¿está una niña? Ellos ya van aprendiendo qué es lo que es de niño, qué es lo que es de niña y cómo me siento yo que soy. Y si me siento de otra manera y hago cosas que no debería,
pues entonces ya la sociedad me ataca, porque el problema no lo tienen las personas, el problema lo tiene la sociedad. ¿Sabe? Que es que lo que se sale de la norma heterocéntrica y cis heteronormativa se castiga, se sanciona. ¿Cómo? Discriminando, metiéndose, intentando hacerle pues ese tipo de operaciones, o para que se cumplan esos estereotipos que se esperan, ¿no? Que la sociedad, ¿no? Que un niño pues tiene que gustarle el fútbol y si quiere bailar pues no puede ser, o al contrario. Pero luego también le añadimos un ingrediente más, que es esa expresión de género. Hay veces, hay muchas personas que bueno, no tienen por qué ser ni del colectivo, o no ser gay, lesbiana, tener una orientación homosexual o tener una identidad cis o trans, no tiene nada que ver una con la otra, pero su expresión de género, o sea, como ella se muestra con el mundo, al mundo, pues no cumple esos cánones. Hay gente que juega un poco con la imagen. Y hay veces, pues, no sé, que un chico se pinte las uñas de determinados colores o se tiña el pelo de algún color concreto o algo. La sociedad, hay veces que te lee de una manera distinta. Eso no es de chicos, eso es de hombres, eso no debería... Entonces, claro, ya no, el problema no lo tiene la persona, el problema lo tiene la sociedad, que es la que dice qué es lo que se puede y no se puede hacer. Y encima es cambiante, porque estamos hablando de esta sociedad aquí y ahora.